Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un tema denso, con muchas aristas. La caza furtiva. Tenemos bastante material que, bueno, intenta definirla, rastrea un poco su historia y analiza cómo se manifiesta hoy en día. Así es. Habitualmente, pues entendemos la caza furtiva como eso, ¿no? La captura o caza ilegal de animales salvajes. Muchas veces ligada a disputas sobre derechos de tierra y tal. Pero el concepto es más escurridizo y ha ido cambiando con el tiempo. Cierto. En origen parece que podía ser simplemente una cuestión de supervivencia, campesinos sin recursos, enfrentados a los privilegios de caza de la nobleza. Hoy, bueno, el término se ha estirado bastante. Incluye hasta la recolección ilegal de plantas o incluso, algo que me sorprendió bastante leerlo, el daño al suelo por ganado. Pero vamos a centrarnos en la fauna, que es el núcleo de la información que manejamos. Exacto. El objetivo hoy es desgranar un poco las múltiples caras de la caza furtiva a partir de lo que nos cuentan estas fuentes, ver qué la impulsa, qué consecuencias tiene, claro, y cómo se intenta frenar. Es que al final es un crimen ambiental, una amenaza muy seria para la biodiversidad. Muy bien, pues vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Por qué, ¿Por qué se caza de forma ilegal? Parece que las razones son, bastante más complejas de lo que uno podría pensar así de primeras. ¿Qué lleva a alguien a esto? Las fuentes señalan que no hay una única respuesta, ni mucho menos. Si miramos a Europa, históricamente, no sé, Alemania, Austria, parece que estaba muy ligado a los derechos exclusivos de caza de la nobleza. Cazar era en parte como un acto de desafío, ¿no?, a esa autoridad. Me llamó la atención encontrar nombres como Matías Klostermayer o Georg Jennerwein, figuras que llegaron a ser vistas casi como héroes populares por algunos sectores. Sí, sí, sin duda. Existía esa dimensión simbólica, un pulso al poder establecido, y en el Reino Unido pues la situación era parecida. Las fuentes mencionan la famosa Forest Law de Guillermo el Conquistador, que básicamente limitaba la caza a la élite normanda. Imagina el resentimiento que eso provocaba. Claro. De ahí surgen figuras idealizadas, pues como Robin Hood, ¿no? El ejemplo clásico. Luego leyes posteriores como la Night Poaching Act de 1828 o la Game Act de 1831 intentaron asentar la idea de que la fauna era propiedad privada. Pero cambiar esa mentalidad popular, bueno, fue un proceso largo y complicado. Y si damos un salto, a tiempos más recientes y a otros lugares como Norteamérica, ¿qué nos dice el material? Ahí las motivaciones se diversifican un montón, desde el puro beneficio económico, vender la carne o las pieles, al consumo propio, la búsqueda de trofeos, la simple adrenalina del acto ilegal o incluso el rechazo a las normativas de caza. Encontré estas referencias a conflictos armados, las Oyster Wars por las ostras en Chesapeake Bay. Parece que la tensión por los recursos naturales no es nada nuevo. Y la pobreza, claro, sigue siendo un factor determinante en muchas zonas rurales de Estados Unidos, según algunos estudios. Recuerdo uno en Luisiana, en la cuenca del río Achafalaya, revelaba que la mayoría de los furtivos entrevistados lo hacían principalmente para llevar comida a casa, para alimentar a sus familias. Otros hablaban de tradición o de la necesidad de ingresos extra vendiendo carne o esa emoción, ¿no?, de burlar la vigilancia de los guardas. Aquí es donde la cosa se pone, realmente compleja, creo yo, al examinar la situación en África rural. Las fuentes pintan un cuadro donde la falta de empleo, la falta de alternativas económicas, empuja a la gente a depender de los recursos naturales, la carne de animales silvestres, el famoso bushmeat, que alcanza precios bastante altos en las ciudades. Y a eso se suma la demanda para medicina tradicional o para usos ceremoniales. Y es crucial entender la dimensión global que no podemos olvidar. Las fuentes describen redes criminales organizadas que trafican con partes de animales muy valoradas. Piensa en cuernos de rinoceronte, marfil, hacia mercados internacionales, fuera de los países de origen. Y un factor que agrava todo esto, que se menciona bastante, es cómo los conflictos armados en África suelen disparar la caza furtiva, destruyen los medios de vida tradicionales y fuerzan a la gente a buscar otras fuentes de subsistencia y de ingresos. Sí, encontré un estudio de Tanzania que lo confirma. El autoconsumo y la venta de carne silvestre son motivaciones clave, sobre todo cuando escasean otras proteínas como el pescado. Y un detalle interesante que apunta este estudio. La actividad furtiva aumenta justo antes de la cosecha o durante lluvias fuertes, porque la lluvia borra las huellas. Demuestra que hay una estrategia clara detrás, no es algo
Improvisado. Desde luego. La pobreza es un motor poderosísimo, eso está claro, presente tanto en África como en Asia. En Tailandia, por ejemplo, las fuentes mencionan que el deseo de dar un futuro mejor a los hijos puede ser un incentivo para asumir los riesgos del furtivismo. Pero luego está el peso inmenso de la demanda cultural. El marfil en China, por ejemplo, se ve como símbolo de estatus, de riqueza. Su demanda se disparó con el crecimiento económico, claro. O las partes de tigre, también como símbolo de poder y con supuestas propiedades medicinales. Son creencias muy, muy arraigadas, completamente desconectadas de la ciencia, pero con un poder de tracción enorme en el mercado negro. Es sorprendente cómo esa demanda puede ser tan específica, tan culturalmente arraigada, a veces basada en narrativas casi irracionales, ¿no? Totalmente. Vale, tenemos un mapa más claro de las motivaciones. Son increíblemente variadas. Pero, ¿y los efectos? El material es bastante contundente al respecto. Son devastadores. Sí, el más evidente es lo que la ciencia llama defaunación. Básicamente, el vaciamiento de fauna de los ecosistemas. Se extraen animales a un ritmo que impide su recuperación natural. Se van. Se van antes de que puedan reproducirse lo suficiente. Y eso desencadena efectos en cascada, supongo. Claro. Por ejemplo, se altera la dispersión de semillas. Muchos animales cumplen esa función, ¿no? Como resultado, pues, se favorecen árboles con semillas grandes, que son menos dispersables, y pueden extinguirse localmente plantas con semillas pequeñas. Y las poblaciones animales, obviamente, sufren declives dramáticos, empujando a especies hacia la extinción local o incluso global. Y esto, claro, dinamita la utilidad de las áreas protegidas. Las fuentes indican que los furtivos a menudo operan justo en los bordes de parques y reservas, minando todos los esfuerzos de conservación que se hacen dentro. Además, el impacto económico no es menor. Se resiente el turismo de naturaleza, que es vital para muchas economías locales. Pero hay una consecuencia menos visible, quizá, aunque tremendamente inquietante, que las fuentes destacan mucho. Es el riesgo creciente de enfermedades zoonóticas, enfermedades que saltan de animales a humanos. El contacto estrecho durante la caza, el despiece, la manipulación de carne cruda de animales salvajes es una vía de transmisión de virus peligrosos. Uf, eso suena realmente alarmante. Leyendo el material, ¿encontraste casos claros donde esto haya sucedido? ¿Ejemplos concretos? Pues sí, lamentablemente. Los documentos vinculan los brotes de ébola en la cuenca del Congo y Gabón, allá por los 90, con la manipulación y consumo de carne de simios, cazados furtivamente, claro. Madre mía. Y el brote de SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que empezó en Hong Kong, se relacionó con el contacto y consumo de civetas, perros mapache y otros pequeños carnívoros que se vendían en mercados de animales vivos del sur de China. O sea que el riesgo es real y documentado. Muy real. Hay estudios que muestran cómo cazadores en África Central, expuestos a primates salvajes, se infectaron con el virus del linfotrópico humano, el HTV. Es un tipo de retrovirus que puede causar leucemia y otras enfermedades graves. Incluso se ha descubierto que chimpancés salvajes en Camerún son reservorios naturales del virus espumoso simio y de virus precursores del VIH-1, el causante del SIDA. Es tremendo. La conexión entre caza furtiva y pandemias es una advertencia muy seria que emerge de estos datos. Exacto, una que no deberíamos ignorar. Entendido el impacto, que es múltiple y muy grave. Ahora, si nos centramos en los productos, ¿qué buscan exactamente los furtivos? A menudo se habla de partes con supuestas propiedades medicinales o valor simbólico. Exactamente. Las fuentes señalan que partes de tigre, huesos, garras, genitales y el cuerno de rinoceronte alcanzan precios, bueno, exorbitantes, sobre todo en la medicina tradicional asiática, en Vietnam y China principalmente. Se cree, sin base científica alguna, hay que recalcarlo, que curan desde cáncer a dolencias menores o que aumentan la virilidad. Es fundamental eso, recalcar el carácter pseudocientífico. Totalmente. Me impactó leer que el cuerno de rino llegó a valer unos $60.000 el kilo en 2012. Es que es más caro que el oro en aquel momento. Y que la demanda en Vietnam se disparó por un rumor totalmente infundado de que curaba el cáncer. También se usa como símbolo de estatus o para objetos decorativos en Oriente Medio. Es una cifra que cuesta asimilar, la verdad. Y explica la presión inmensa sobre estos animales, claro.
El marfil es otro gran motor. Afecta principalmente a los elefantes. Como sabemos, se usa para arte, joyería. China ha sido históricamente un mercado enorme. Algunos informes de hace una década sugerían que canalizaba alrededor del 70% del marfil ilegal mundial. Una barbaridad. 70%. Y no todo está exótico, ¿no? La piel de muchos animales ha sido siempre un objetivo. Y me llamó la atención encontrar en las fuentes algo bastante peculiar de Europa, el Gamsbart. ¿Puedes contarnos qué es y por qué se relaciona con el furtivismo según este material? Claro, el Gamsbart es ese mechón de pelo tan característico que tienen los rebecos, las gamuzas, en la zona de la barba, digamos. Tradicionalmente se usaba como adorno en sombreros alpinos, en Austria, en Baviera. Era un trofeo de caza muy valorado y, según las fuentes, frecuentemente obtenido de forma ilegal. Era objeto de furtivismo. Es un buen ejemplo de cómo la demanda puede ser muy local y culturalmente específica. Exacto, no siempre son grandes redes internacionales. Frente a este panorama tan complejo, es inevitable preguntarse qué se está haciendo. ¿Qué se está haciendo para combatirlo? Las fuentes mencionan esfuerzos a escala global. Sí. En África, por ejemplo, se aplican distintas estrategias. Está Traffic, la red de monitoreo del comercio de vida silvestre. Ellos mapean las rutas de tráfico ilegal para ayudar a combatirlas, para saber dónde actuar. Luego está el Rhino Rescue Project, que utiliza una técnica, bastante llamativa. Inyectan una mezcla de tinte y parasítida en los cuernos de los rinos. No les hace daño al animal, pero inutiliza el cuerno para consumo humano y facilita su detección si es interceptado. Interesante. Y la base de datos RODIS, que usa ADN de cuernos confiscados para rastrear furtivos y conectar casos, identificar redes. También se mencionan enfoques más controvertidos, ¿verdad? Organizaciones como la International Anti-Poaching Foundation, la IAPF, que usan tácticas y tecnología casi militares, ¿no? Drones, vigilancia. Sí, y algunos gobiernos que han adoptado políticas muy, muy duras. Es un punto de debate importante. En 2013, un ministro tanzano llegó a pedir que se disparara a los furtivos en el acto, literalmente. Uf. Botsuana implementó una política de disparar a matar contra furtivos armados en 2013. Afirman que redujo drásticamente el problema, aunque, esas afirmaciones son difíciles de verificar independientemente. Namibia permite a sus unidades antifurtivismo devolver el fuego si son atacadas desde 2016. Y Kenia planteó en 2018 la pena de muerte para furtivos, aunque con fuerte oposición de grupos de derechos humanos, lógicamente. Claro. Estas tácticas tan militarizadas, tan punitivas, son criticadas por no atajar las causas de fondo, la pobreza, la demanda, y por el riesgo de injusticias o abusos. Las fuentes reflejan bien esta tensión entre la mano dura y la búsqueda de soluciones más integrales. Y si miramos a Asia, que es uno de los grandes focos de demanda, ¿qué acciones se destacan allí? Allí también hay movimientos importantes. Se han realizado destrucciones masivas de marfil confiscado, Filipinas en 2013, China en 2014, como actos simbólicos, ¿no?, de rechazo público. Sí, para mandar un mensaje. Exacto. Y se trabaja en reforzar la aplicación de las leyes, por supuesto. También en dar más derechos sobre la tierra a comunidades locales para que se impliquen más en la protección de sus recursos. Y, muy importante, en intentar reducir la demanda de estos productos ilegales, que es la clave al final. Eso de reducir la demanda suena fundamental, ¿sí? Pero también increíblemente difícil. ¿Cómo se aborda eso, según el material? Pues se están explorando campañas de concienciación. Por ejemplo, usando imágenes fuertes sobre el impacto del furtivismo o recurriendo a figuras públicas influyentes. Mencionan al actor Jackie Chan, por ejemplo, para cambiar la percepción social sobre productos como las partes de tigre. Sin embargo, medir la efectividad real de estas campañas es complicado. No es fácil saber cuánto influyen de verdad. Hay un debate abierto sobre dónde invertir los recursos, más en vigilancia y persecución en el terreno o más en cambiar el comportamiento del consumidor final. Claro, el origen o el destino. Eso es. Y además, entra en juego el llamado efecto snob, el deseo de poseer algo precisamente porque es raro y caro, lo que puede neutralizar estrategias basadas solo en reducir la oferta o en estigmatizar el producto. Es complejo. Y en Estados Unidos el material menciona usos tecnológicos
Curiosos, cuanto menos. Señuelos robóticos de animales para pillar en fragante a los furtivos. Ciervo robot, por ejemplo. Sí, sí, para atraerlos y detenerlos. Y sistemas de radar como el Marine Monitor para vigilar áreas marinas protegidas. La tecnología al servicio de la conservación. Y es importante incluir una perspectiva crítica, que también aparece en las fuentes. La de organizaciones como Survival International. Argumentan que a veces se etiqueta como furtivismo a prácticas de caza de subsistencia tradicionales de pueblos indígenas, sobre todo cuando sus tierras ancestrales se declaran áreas protegidas, a menudo orientadas al turismo sin su consentimiento o participación. Es otra capa de complejidad. El choque entre conservación y derechos indígenas. Exacto. No es un tema de blancos y negros. Después de recorrer todo este material, ¿con qué nos quedamos? Parece evidente que la caza furtiva es mucho más que la simple caza ilegal. Es un fenómeno con raíces históricas profundas, con motivaciones que van de la pura necesidad básica al crimen organizado global, pasando por el estatus, creencias culturales muy arraigadas, y sus consecuencias son, bueno, nefastas para la biodiversidad y, como hemos visto, potencialmente para la salud humana global. Es aterrador pensarlo. Exacto. Y las soluciones, pues, son igualmente complejas y diversas. Desde tecnología de vigilancia y tácticas cuasimilitares hasta intentos a largo plazo de modificar demandas culturales y atajar la pobreza estructural. No hay balas de plata, no hay una solución fácil, y las estrategias más directas a menudo generan controversia, como veíamos con las políticas de disparar a matar. Lo realmente fascinante, creo, que revelan las fuentes es esa interacción constante entre lo local, la pobreza en una aldea concreta, una tradición específica como lo del Gamsbard, y lo global, las redes criminales internacionales, la demanda en mercados lejanos de productos de lujo o supuestas medicinas milagrosas. Todo está conectado. Nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Después de darle vueltas a todo esto, ¿dónde está el punto de equilibrio más efectivo para luchar contra la caza furtiva? ¿Se invierte más en fortalecer la vigilancia y la aplicación de la ley in situ en el terreno con tecnología y fuerza si es necesario? ¿O la clave reside más bien en desarticular esas redes de demanda internacional, en cambiar mentalidades a gran escala y, sobre todo, en abordar las causas socioeconómicas profundas que llevan a la gente a jugársela con esta práctica? Es una cuestión central, creo, que se deriva de todo este análisis. Una pregunta para seguir pensando.